Jacobo, de todas las experiencias y de todos los retos que te has marcado, ¿con cuál te quedas? Me quedaría con el primer cruce del estrecho por ser la primera vez en la que me demuestro a mí mismo que puedo romper los límites. Cuando haces la primera vez algo es cuando la recordarás siempre, ¿no? Y cuando es algo de ese tipo, supuso mucho para mí y me quedaría con el cruce del Canal de Menorca porque duplica la distancia y fue más difícil de preparar. El de Menorca, que dices que ha sido más difícil. Sí. ¿Cómo fue ese día, esa mañana? ¿Te levantas? Te levantas a las 2 de la mañana y estás muy nervioso, entonces no duermes nada. Yo recuerdo apagar la luz a las 11 de la noche y a las 2:30, 2:20 sonó el despertador y es como si no hubiera dormido un minuto. Descansas muy poco, estás nervioso, estás proyectando lo que vas a hacer al día siguiente y desayunas bien fuerte, tienes que ir cargado de energía antes de tirarte al agua, desayunas con tu equipo, éramos 10 o 12 personas en el hotel y luego ya vas al sitio desde donde te vas a tirar, preparas el avituallamiento, que eso lleva un tiempo, preparas el barco, 3 barcos de apoyo, que es lo que llevábamos, y más o menos a las 5 de la mañana subimos al barco de apoyo en el puerto, estaba atracado, salimos del puerto y exactamente a las 5:20 nos tiramos al agua, a 50 metros más o menos de tierra, tocamos un acantilado y de ahí ya empieza el reto, ¿no? Alguna vez que he ido al gimnasio a nadar y me he tirado no más de 10 minutos porque no aguanto tanto, cuando nado, al final, o sea, como vas solo y no tienes con alguien con el que correr y hablar, Sí. ¿qué se te pasa en 12 horas o qué vas pensando? Bueno, cuando haces el reto en sí, las 12 horas del Canal de Menorca o las 4 horas del estrecho, no piensas nada. Incluso intentas pensar en cosas que te distraigan de lo que estás haciendo, del esfuerzo físico. Los días pasan tan rápido en realidad y lo mismo pasa cuando te tiras al agua, pasa muy rápido. Estás disfrutando, estás en los avituallamientos, compartes opiniones o estados de ánimo con tus 2 amigos en el agua y es como un juego, es muy bonito. ¿Qué sentido o qué finalidad tenía un día levantarse y decir, pues voy a cruzar el estrecho de Gibraltar, el Canal de Menorca? Bueno, en realidad no fue así, ¿no? Fue un poco... No, pero no te creas que, sobre todo el primer estrecho, la decisión de cruzar el estrecho fue casi impulsiva. Fue gracias a un comentario de lo más inocente de una hermana mía, que me dijo que un amigo suyo había cruzado el estrecho de Gibraltar, y yo, ingenuo de mí, pregunté si era amiga de David Meca, y me dijo que no, que su amigo se llamaba Jaime. Y ese día pensé, pues ¿por qué no ser el primer espondilítico en cruzar el estrecho de Gibraltar? Fue casi impulsivo, ¿eh? Al día siguiente me tiré al agua, entrenaba muy poco, y me tiré al agua con un plan de entrenamiento y tomándomelo muy en serio. Y creo que por eso me atreví a hacerlo, porque no fue muy estudiado, ¿no? Porque si estudias pros y contras, enseguida te llegan todos los contras. Estás loco, ¿qué haces? Pero a esa distancia nunca has nadado tanto. Pero si te tiras al agua, me refiero en cuanto a asumir el proyecto de una forma casi espontánea y con ilusión, pues hay ciertas barreras que te quitas de encima. Has dicho una palabra, espondilítico, que a la gente le ha podido sonar raro. Sí. Es que todo esto cobra mucho sentido o tiene muchísimo mérito porque sufres una enfermedad que no sé si la diré bien, espondilitis anquilosante. Lo has dicho perfectamente. Bueno, que te afectaba un poco dolores de espalda y demás. Sí. Explica un poco qué es esa enfermedad, porque... La espondilitis es una enfermedad reumática crónica, quiere decir que no tiene operación, no va a estar en mí siempre, es muy dolorosa, hace que las articulaciones del cuerpo se anquilosen, de ahí anquilosante, pierdan movimiento. Es como si entre las articulaciones de repente sueldas las articulaciones con cemento, un poco eso. De tal forma que si tienes muy mala suerte pierdes todo el movimiento de cintura a cuello, que es donde a mí más me afecta. Eso es duro, mucho más duro es tener que convivir con dolor porque esto funciona a base de brotes inflamatorios. Tu cuerpo se inflama por dentro y eso es lo que hace que se vayan anquilosando las articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vives con un intenso dolor cuando tienes un brote inflamatorio pues durante mucho tiempo. Yo he estado 12 años viviendo con dolor casi a diario, he estado 6 años durmiendo sentado
porque el cuerpo se relaja cuando estás en la cama y es cuando aprovecha el brote inflamatorio a apretar más. Y entonces después de 2 horas te despierta el dolor, no puedes seguir durmiendo, tienes que dormir sentado. Hasta muchos años en los que estornudar o levantarme un calcetín era una tortura. Entonces el efecto de la espondilitis a corto plazo es el dolor, a muy largo plazo, si tienes mala suerte, es que pierdes la movilidad del cuerpo, ¿no? Y se convierte en una enfermedad limitante. Y entiendo que entonces hacer deporte o nadar ayuda. Ayuda muchísimo. De hecho, muchos médicos reumatólogos están prescribiendo a sus enfermos o pacientes, les están pidiendo que hagan deporte porque ayuda mucho, no solo en el plano físico, que es verdad que cuando tienes un problema de articulaciones, estirarlas es muy bueno, sobre todo en el plano mental. A mí los retos que he hecho me han ayudado mucho más en el plano mental que en el plano físico, y una enfermedad se gestiona siempre desde el plano mental y no tanto desde el físico, ¿no? ¿A qué edad te detectan? A los 28 años. O sea, que estás en plena flor de la vida. Sí. Y cuando quizá uno empieza con sus planes, que dice, pues Sí. se marca todos sus proyectos, Sí. ¿te vienes abajo? Me vengo abajo. Hombre, que un médico te diga, tienes una enfermedad crónica, tienes que vivir con ella el resto de tu vida, esto no tiene solución. Que una enferma de espondilitis te llame, como fue mi caso, y me dijera, tú y yo vamos a acabar en una silla de ruedas, pues te presenta un panorama complicado de gestionar. Lo que pasa es que no te queda más remedio, o lo gestionas tú o nadie lo va a gestionar por ti, ¿no? Y yo tuve muy claro desde el principio que esto iba a ser una barrera en mi vida, algo que gestionar, pero que ni mucho menos me iba a paralizar ni a entorpecer en el camino de conseguir sueños o retos o objetivos, como así ha sido, ¿no? Mira, yo ahora, 22 años después, entiendo o creo que la espondilitis anquilosante ha supuesto una oportunidad en mi vida. No quiero decir que es un regalo porque la gente no se lo creería, pero sí que sé que no habría hecho nada de lo que he hecho en los últimos años. De esto estoy seguro, porque mi vida habría sido otra, habría recorrido otro sendero muy distinto al que he recorrido. Yo al escucharte hablar te veo positivo, bueno, que cualquier meta, objetivo que te propongas lo vas a conseguir, pero ¿esto lo has tenido de siempre o ha sido a raíz de la enfermedad que has cambiado? No, yo siempre he tenido una forma, creo, un poco particular de ver las cosas. Desde muy pequeño mi gran ilusión era darme la vuelta al mundo, por ejemplo. Desde muy pequeño, desde muy joven y en la universidad, cuando la gente hablaba de sus sueños, el mío era dar la vuelta al mundo. Tenía siempre una idea de, no te digo de aventura, pero sí de hacer cosas que, bueno, me pudiesen llevar a mí me gusta mucho hablar de salir de la zona de confort, pues hacer un poco eso, ¿no? No recuerdo si yo a los 15, 20, 25 años era una persona especialmente optimista, pero sí recuerdo que desde muy pequeño siempre he querido cumplir con mis pequeñas metas, ¿no? Y entonces esto es importante, tener metas y tener la idea de que puedes cumplir con estas metas. Pero yo lo que creo que es importante es no pensar que el optimismo está en el ADN de cada persona. No es verdad. Yo creo que el optimismo se trabaja y si crees en ello eres una persona optimista, y si no crees en que tienes la capacidad de ser optimista te conviertes en pesimista en cuanto llega un problema a tu vida, ¿no? Y a mí me gusta aclarar esto. Yo no he nacido con un gen de optimismo. No, me lo he trabajado yo. ¿Era tu sueño de niño dar la vuelta al mundo o lo has tenido de siempre? ¿Lo has conseguido? Sí. A mí me diagnosticaron espondilitis a los 28 años. A los 31 años tenía en cierto modo esa amenaza de poder acabar en una silla de ruedas, ¿no? Que es lo que me dijo otra paciente, otra enferma de espondilitis unos años antes. Y a los 31 años decidí que o cumplía con el sueño entonces o quizá la vida no me
no, me cerraría esa oportunidad de cumplir con ese gran sueño. Y a los 31 años dejé mi trabajo, me puse una mochila a la espalda, la llené de antiinflamatorios. Recuerdo que metí una caja de 2 kilos de antiinflamatorios en la vuelta al mundo, junto con el pasaporte, porque para mí era igual de importante. Acabé tomando 6 antiinflamatorios cada mañana para salir de la cama. Y me di la vuelta al mundo, estuve 15 meses viajando por el mundo con una mochila de 12 kilos. ¿Qué es lo que te ha aportado viajar y no cerca aquí en Francia o Italia, sino por todo el mundo? Bueno, a Francia e Italia también he viajado, sí, pero ir más allá, ir a las antípodas, como es Auckland, y a partir de ahí dar la vuelta al mundo, pues solo te aporta cosas buenas, nada más, te abre los ojos. Una vuelta al mundo como esta, y esto se lo he oído decir a más viajeros, no solo mío, es un viaje interior. Al final, cuando estás en movimiento, tan en movimiento, experimentando cosas tan distintas, lo que te nutre es tu interior y no tanto tu exterior, ¿no? La diversidad solo suma. Yo creo mucho en la diversidad, creo que es fantástico mezclarte con gente distinta que opina de una forma distinta y a partir de ahí crecer. Y eso lo encuentras o te das cuenta de eso cuando estás dando la vuelta al mundo. O sea que a mí me lo aconsejas, dar la vuelta al mundo. Se lo aconsejo a todo el mundo. Yo si pudiera... Esto es un consejo un poco difícil de dar. Iría a todos los colegios para convencer a todos los alumnos de todas las clases que dedicaran un tiempo de su vida a viajar, un tiempo de su vida a salir de la comodidad de sus casas y a ti y a todo el mundo, y aprender lo que hay fuera. Las grandes oportunidades que nos perdemos y no las conocemos. Y eso lo conoces cuando lo experimentas en primera persona. ¿Cuál fue la anécdota o el momento, que son 15 meses, es más de un año? ¿Recuerdas alguna? Sí, bueno, si me haces elegir 2 países, en lugar de 2 anécdotas, elegiría Filipinas. No sé por qué me cautivó desde el minuto 1 y me parece un país increíble, pero sobre todo el país que más me llevó es Malawi. Malawi es un país muy pequeño en África, es un país que está arropado por Mozambique, al sur de Tanzania. Fui porque dentro de la vuelta al mundo mi hermano y mi cuñada ahora, entonces la novia de mi hermano, se fueron un año, dejaron su trabajo y se fueron a vivir a África a una misión. Me llamaron, vente a vernos, fui a verles y aparecí de repente en una misión de huérfanos gestionada por 4 monjas donde había 300 niños huérfanos. Esto fue como un azote de la vida, pero que me llevó a cambiar un poco mi forma de pensar. La experiencia de dar la vuelta al mundo, lo del estrecho de Gibraltar, el canal de Menorca. Ahí está todo escrito. Este es un libro en el que comparto todas mis reflexiones de dónde vengo, qué es la enfermedad y a qué terreno me ha llegado, ¿no? Hablo de la vuelta al mundo, hablo del estrecho de Gibraltar y hablo del canal de Menorca. Pero sobre todo es un libro que profundiza en las reflexiones que me ha llevado a todo este camino y en la cantidad de regalos que te llegan cuando apuestas por tus sueños. Y con un mensaje muy claro, y es que todos tenemos la capacidad de cumplir con nuestros sueños y casi la obligación de cumplir con nuestros sueños. A mí lo que aprendí del dolor es la enorme capacidad que tiene el ser humano de ser feliz a través de compartir sueños o de conseguir sueños y de compartir sueños con otras personas. Tú claro, ahora te dedicas a dar conferencias. Sí. Cuando das estas charlas y mandas estos mensajes, ¿tú crees que calan en la gente? Porque hoy, no sé cómo explicarlo, pero creo que estamos muy saturados de mensajes motivadores que al final creo que no llegan como a arraigarse. Me encanta esta pregunta. Justamente ayer, di una ponencia en una universidad de 5 horas. Estuve 5 horas hablando sin parar, que como ves no me cuesta porque me dedico a eso. Y de repente
Una alumna me dijo exactamente lo mismo. Estoy cansada de estos mensajes baratos de la vida es fácil y creo que tiene razón. ¿Qué diferencia hay? Creo que tiene razón porque hay de repente sobresaturación de mensajes bonitos ¿no? También hay sobresaturación de mensajes que te llevan al miedo, ¿no? Y me encantó ver la reacción que tuvo ella cuando acabó la quinta hora. Ella se dio cuenta que yo estaba empezando a hablar del miedo, de la frustración, de la posibilidad de conseguir sueños desde lo teórico, pero acabé desde mi testimonio personal. Entonces, lo que creo que refuerza una conferencia como la que yo hago es que lo estoy haciendo desde mi testimonio personal. A mí me ha pasado esto, he conseguido esto y he llegado a este terreno. No es algo que me cuentan de alguien que lo ha pasado. Y cuando hablas en primera persona sobre algo que te pasa a ti, cala mucho más y es mucho más creíble y tiene mucha más fuerza. Esta estudiante cuando acabó vino a decirme: me equivoqué en el juicio que hice a mitad de la clase. Y me encanta, porque no por nada, sino porque a mí me da la seguridad de que el mensaje que doy cala en la persona que al principio puede ser hasta descreída de lo que estoy diciendo. Oye, ¿y qué lema o qué frasecilla tienes para tu día a día, cuando te levantas, cuando estás nadando, esas 12 horas, 4 horas, las que sean, para los momentos en los que estás más de bajón? ¿Tienes algún tipo de frase de recordatorio? Bueno, tengo frase para los retos: búscate un reto, lucha por él y cuando lo encuentres, cuando lo alcances, tocarás el cielo. Esa es una forma de invitarte a encontrar el sentido de luchar por un reto. Tengo una frase que responde a la adversidad prepara a las personas para destinos extraordinarios. Es decir, cuando yo me encuentro en un momento de adversidad porque no me encuentro bien, pues procuro entender que detrás de esa adversidad existe una razón, un para qué, y me va a llevar a una situación mejor de la que vengo. No tengo así frases muy... pero... Por ejemplo, yo comparto mucho en mis conferencias y en mis clases el hecho de que agradezcamos cada día que nos levantamos la oportunidad que es ese mismo día, no ya dentro de 15 días, ese día. Y eso sí que procuro hacerlo, mirarme al espejo y decir: este es un día, es una oportunidad y hay que hacer lo mejor posible de ese día. Y hay días que te miras al espejo de buen humor, hay días que te miras preocupado, hay días que te miras angustiado, pero si te miras sabiendo que ese día puede ser una oportunidad, conviertes ese día en una oportunidad. Bueno, estas frases... Pero también tienes una palabra, que es sueño, que por lo menos lo tienes ahí. Sí, está ahí detrás. ¿Cuál es tu próximo sueño? ¿Cuál es tu próximo reto? Tengo un reto. Yo ya no puedo vivir sin retos. Bueno, tengo un reto que es muy claro, que incluso ha hecho que me reinvente profesionalmente. De hecho, me dedico a todo el tema de conferencias, docencia y formación en empresas desde hace 3 años. Me he reinventado por completo y mi reto profesional es que el libro funcione y que lo que yo comparto, que llegue a cuanta más gente mejor para intentar ayudar y sumar en los demás. Y tengo un reto deportivo. Este año voy a correr la Copa de España, a nadar la Copa de España de aguas abiertas. Son distintas pruebas en distintos sitios de España y mi ilusión es ser campeón de España de mi categoría. Esto no lo sabes hasta que no acaba la temporada, que es en octubre. Empieza en mayo, hay distintas pruebas y tú nadas contra otros nadadores y a ver cómo acabas en cada una de las pruebas y en qué posición acabas al final de la temporada. O sea que ahora te estás entrenando. Me estoy entrenando, sí. ¿Y cuánto más o menos de tiempo al día? Pues ahora entreno 6.000 metros cada vez que me tiro al agua, que son 2 horas, y entreno 3 días en agua, en piscina, con un entrenador y un equipo, y 1 o 2 días en seco, quiere decir no haciendo pesas porque a mí no me gusta, pero haciendo ejercicios en seco, ¿no? Abdominales, y fortaleciendo lo que tienes que fortalecer para luego llegar y ir al agua con más eficacia. Si yo tuviese que hacer una apuesta, jugarme la pasta por ti, porque vas a ser campeón, ¿me dirías que sí o...? Yo no me la jugaría, pero no me la jugaría porque no tengo ni idea. Fíjate, una cosa que no he hecho es ver los tiempos del año pasado, ¿no? Yo en eso soy muy poco previsor. O sea, yo prefiero no mirar qué ha hecho los que van a ser este año mis contrincantes para no condicionarme. Bueno, yo haré lo mejor posible y si resulta que soy mejor, bien, y si resulta que soy peor, quiero decir, si tú te jugases algo, generarías mucha incertidumbre en mí porque no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Desde luego, si tú apuestas por mi ilusión, por la pasión de conseguirlo, apuéstatelo. Si es por el resultado, creo que es mejor esperar a octubre y eso sería una apuesta más segura. Pues te preguntaré en octubre, a ver qué ha pasado. Oye,
¿Cuál crees tú que es tu lado bueno de esta historia? ¿Cuál es el lado bueno de tu vida? Mi lado bueno no está en mí. Mi lado bueno está en las personas que a través de esta historia y sobre todo a través de hacer los retos que he hecho se han unido a mi causa, ¿no? Yo creo que el lado bueno está en cuánta gente se ha tirado al agua conmigo y ha puesto su granito de arena enorme en que los proyectos que he hecho salgan bien. Y sobre todo el lado bueno está en la sonrisa de las personas que a través de los retos que he conseguido se han visto beneficiadas, ¿no? El segundo reto del Estrecho de Gibraltar y el Canal de Menorca sirvieron para levantar en gran parte 2 becas de investigación que se han desarrollado en La Paz y en San Juan de Dios para buscar una solución a la leucemia infantil. El primer reto del Estrecho de Gibraltar fue para obtener recursos para dar a la Fundación Síndrome de Down de Madrid para que ellos desarrollaran su proyecto con chicos y chicas con síndrome de Down. Ese es el lado bueno. El lado bueno es la capacidad que tenemos todos de, desde nuestra historia, desde nuestros sueños, desde nuestra pasión por las cosas, intentar ayudar a quien de verdad lo necesita. Y esto no está en mí, eso está en tanta gente que se ha tirado al agua conmigo. Es un lado bueno compartido.